Buen día, mi nombre es Ángelo López, estudiante de TCU en Informática. En esta oportunidad vamos a realizar la defensa de las siguientes diapositivas sobre sentencias de control para la unidad curricular Programación 2. Comencemos hablando de los operadores. En primer lugar tenemos los operadores aritméticos. Primero tenemos el operador de suma, que también nos sirve para unir cadenas o strings. Tenemos el operador de resta, de multiplicación, división y el de resto. Luego, en los operadores unarios, tenemos al operador unario de suma, que lo que indica es un número positivo. El unario de resta lo que hace es negar una frase. Tenemos el de incremento, que se representa de esta forma, que lo que hace es aumentar el valor de una variable en 1. Y el de decremento, que hace lo contrario. Y también tenemos un operador de complemento lógico, que lo que hace es invertir un valor booleano. Es decir, si es positivo, lo cambia a negativo. O si es afirmativo, lo niega. En los operadores relacionales tenemos el mayor que, el menor que, igual, el diferente, que se representa con un símbolo con el operador de complemento booleano, y luego el símbolo de igual. Tenemos el operador de menor o igual que y mayor o igual que. En los operadores condicionales tenemos que se representa de esta forma y significa AND o y. También tenemos el operador que se representa de esta forma, que significa OR. Tenemos el operador ternario y el operador instance of. En la estructura del operador ternario, lo que nos sirve para indicar que mi variable es mayor que otra, y se representa con esta estructura. Si lo vemos en este ejemplo, decimos que queremos saber cuál es mayor entre x y y. Decimos x mayor que y, y el operador ternario lo que va a hacer es decirnos si el valor de x es mayor que el de y, o el de y es mayor que el de x, y va a decir mayor es igual a tal. Por ejemplo, si x valiera 5, mayor es igual que 5 y y tendría que valer 4. Luego, en lo que vendría siendo el valor instance of, lo que nos indica es si una variable forma parte de una clase. En este caso no sería una variable, sería un objeto. Si un objeto forma parte de una clase, por ejemplo, si aquí decimos instance of string, ya sabemos que el color 1 es verde y ya lo caracterizamos como un objeto de la clase string, y devuelve valores booleanos, verdadero o falso, o true or false. Luego, por ejemplo, si tenemos en la parte coral, representamos la variable coral, pero nunca la integramos en el objeto, en la clase string. Por lo tanto, instance of lo que nos va a decir es devolvernos un valor falso, ya que no forma parte de esta clase. En la estructura de toma de decisión, comencemos con la estructura de if. La estructura de if lo que nos indica es que si se cumple una condición, se va a ejecutar un bloqueo de instrucciones. Si no se cumple, sencillamente el programa no se va a ejecutar. Por ejemplo, si nosotros decimos, poniendo un ejemplo muy básico y que sea fácil de entender, si establecemos que la condición sea el clima y decimos que si el clima es soleado, nosotros vamos al parque, esta ejecución, este comando se va a ejecutar. Pero si en cambio el clima no es soleado, sencillamente el programa no se ejecuta. En la estructura if-else, lo que es muy parecida a la estructura de if, pero lo que cambia es que cuando no se cumple la condición, podemos establecer otro tipo de instrucción. Por ejemplo, si decimos que no se cumple la condición de que el clima sea soleado, y que en cambio, digamos algo, que el clima es lluvioso, podemos decir que en vez de ir al parque, hagamos lo contrario. Establecemos que se ejecute la tarea de que en vez de ir al parque, nos vayamos a casa. Por otra parte, tenemos la estructura de switch, que es muy parecida a la estructura de if y if-else, pero en vez de ser una condición, se va a cumplir en casos. Caso A, caso B, caso C, caso 1, caso 2, dependiendo de cómo se represente. En este caso, por cada caso que establezcamos, se va a cumplir una serie de instrucciones. Por ejemplo, si decimos que en vez de estar haciendo sol, o en vez de estar lloviendo, está haciendo mucho frío, podemos representar que en el caso de que haga frío, se vaya al parque, pero que se vaya bien abrigado. Por otro lado, si decimos que está haciendo mucho calor, podemos decir que en vez de ir al parque, que vaya a la piscina. Pasemos ahora a las estructuras iterativas. La estructura for lo que hace es que mientras se cumpla una determinada condición,
Este va a generar un bucle que se va a ir repitiendo siempre y cuando esa condición se vaya cumpliendo. Esta estructura maneja un iterador que va cambiando su valor cada vez que el bucle se ejecuta, y siempre que la condición se siga cumpliendo se va a volver a ejecutar el bucle, esto hasta que la condición no se cumpla y se cumplir el proceso. Con la estructura while tenemos que mientras se cumpla una condición se va a cumplir un bloque de instrucciones, o en cambio si no se cumple sencillamente se detiene el proceso. Por otro lado, con la estructura do while tenemos que primero, y si casi siempre siempre se va a ejecutar una cierta instrucción, un cierto proceso, al menos una vez. Luego se pasa a la condición del while. Siempre y cuando la condición se cumpla, se vuelve a ejecutar la instrucción, esto hasta que la condición deje de cumplirse y se finalice el proceso. Ahora pasemos al manejo de secciones try-catch. La construcción del try-catch tiene dos bloques principales, primero el try y luego el catch. Esto lo que hace es que si un programador o durante un programa se comete un error o sucede un error, siempre y cuando se esté ejecutando dentro del try, se va a detener el try y luego va a saltar directamente el catch. Funciona de la siguiente manera: primero se ejecuta el try. Si no hubo ningún error, el try va a ejecutarse hasta el final omitiendo constantemente el catch. Ahora bien, si se comete o si se ocurre un error, se ignora el resto del try, es decir, se detiene el try y se ejecuta el bloque catch con su respectiva variable. Esto lo que hace es generar un código de error para que o mejor dicho, un mensaje de error para que el usuario tenga entendimiento de que el programa se ha detenido y que simplemente no se quede congelada la pantalla. Esta sería toda nuestra presentación. Gracias por haber escuchado.